Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jader Cruz. Soy estudiante de medicina de sexto semestre de la Universidad de Rosario y soy tutor par en áreas biomédicas 2 Semiología. A mano derecha observan el logo de nuestras tutorías que se basa en la silueta de un detective. Mi objetivo con las tutorías y prácticas que realicemos es que cada uno de nosotros se encuentre y cultive a ese detective que llevamos adentro. De manera que no vamos a resolver enigmas criminalísticos claramente, vamos a resolver enigmas del cuerpo humano a través de sutiles pistas que nos va dejando la enfermedad a lo largo del tiempo. Y estas pistas, que son los signos y síntomas, serán la base de la semiología. Así que les doy la bienvenida a este increíble curso. Para comenzar, les quiero hacer algunas recomendaciones del día que verán en cada uno de los videos que tendrán en el canal. La primera serie que les voy a recomendar es Doctor House. Es una serie muy divertida, chévere, y podemos observar casos clínicos que no son tan frecuentes en nuestra práctica clínica. Sin embargo, es muy cuestionable la relación médica-paciente que establece Doctor House. Y este tema lo trataremos en uno de nuestros videos. Y a mano derecha encontramos al escritor y médico británico Arthur Conan Doyle, quien fue el creador de las aventuras de Sherlock Holmes. Si algún día logran leerlo, creo que lo van a disfrutar mucho, así que estas son como dos de mis principales recomendaciones del día. Y mi última es si algún día quieren hacer una presentación en cuanto a enfermedades infecciosas, hay un libro que tiene infografías e informaciones en tablas que resumen la mayoría de agentes etiológicos y este libro se llama La Guía Visual de Enfermedades Infecciosas. Aquí les dejo el link por si algún día quieren leerlo, pero muy recomendado. El contenido de nuestra tutoría de hoy consiste en lo siguiente. Primero vamos a discutir un poco el plan de tutorías. Después vamos a hablar acerca de la simología y algunos aspectos generales. Y ya por último vamos a nombrar algunos aspectos de la relación del personal de salud con la persona. Y por último algunos tips. La bibliografía que usaremos será principalmente la siguiente. Inicialmente vamos a basar muchas de las tutorías en la semiología médica de Argente y en la exploración clínica de McLeod. Este tercer libro que les recomiendo va a contener muchas infografías que resume de manera concreta la semiología en diferentes sistemas. Y asimismo, en la carpeta del Drive que les subiré y les informaré más adelante, contendrá contenido multimedia de maniobras o videos del examen físico. Va también a contener los temas que vamos a tratar, las tutorías y la bibliografía que les recomiendo. Adicionalmente, vamos a usar plataformas como Socrative, Clinical Key del Sevier, Access Medicine y nociones de Anki, ya que la materia semiológica contiene aspectos teóricos y memorísticos. Entonces, es muy importante tener esa repetición espaciada a lo largo del tiempo para así recordarlos y aplicarlos en nuestra práctica clínica. Entonces, empecemos con la semiología. De fondo estamos observando a René Laennec, quien fue el primer inventor del estetoscopio. Entonces, eso es como un dato curioso. Pero ya hablando propiamente de la semiología, la palabra semiología la podemos dividir en dos. Del griego semio significa signos y logía, del griego logos, que significa conocimiento. Entonces podemos determinar a manera general que la semiología es la ciencia que estudia los signos de la comunicación humana. ¿Por qué digo la comunicación humana? Porque el término semiología no es propio de la medicina. Entonces,
Normalmente, cuando observamos los siguientes signos, como el signo de radioactividad, signos de baños, o que vamos en un carro y vemos ese signo, podemos pensar directamente en que hay cerca un aeropuerto. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo llegamos a ese planteamiento? Todos podemos llegar a ese planteamiento porque tenemos un conocimiento que ya hemos aprendido. Y esto es lo más importante en cuanto a la simología médica. Si nosotros llegamos a aprender o tenemos ese conocimiento con anterioridad, podemos llegar a reconocer a través de signos sutiles o síntomas enfermedades, establecer un diagnóstico oportuno y un adecuado tratamiento. Entonces, la semiología se definirá como una rama de la medicina que se va a encargar de identificar diversas manifestaciones de la enfermedad. ¿A través de qué? De los signos y síntomas. Entonces, normalmente cuando llega un paciente a nosotros, nunca nos va a llegar con un letrero que diga, tengo colangitis. Normal, lo que nosotros tenemos que tener en mente es un conocimiento que ya hemos adquirido anteriormente y que podemos llegar a observar en nuestro paciente. Por ejemplo, una relación directa que podemos establecer con la colangitis es la tríada de Charcot, que consiste en dolor abdominal en hipocondrio derecho, en ictericia y fiebre. Entonces, a lo largo de todos estos videos y prácticas, vamos a repasar estos conceptos tan importantes y así establecer mejores diagnósticos y tratamientos. Para que la semiología se lleve a cabo y podamos establecer un diagnóstico, necesitamos de la semiotecnia y el conocimiento médico. La semiotecnia la vamos a definir como todo ese conjunto de, de factores o ese conjunto de procedimientos que realizan personas de la salud para obtener la información del paciente. Así pues, podemos llamar a semiotecnia como la anamnesis o parte del examen físico. Cuando hablamos de semiología, tenemos que definir bien cuatro términos. El primero es el de síntoma, que lo vamos a definir como una manifestación subjetiva del paciente. Es decir, el paciente es el único que puede escribir lo que siente. Y algunos ejemplos claros pueden ser el dolor de cabeza o las palpitaciones. Y el síntoma difiere del signo en cuanto el signo representa aquellas manifestaciones objetivas que realiza el médico a través de la anamnesis o paraclínicos. Por ejemplo, aquí podemos observar petequias o púrpuras que detectaremos en el examen físico, o aquí podemos determinar diferentes hallazgos en una radiografía de tórax. Es decir, que todos estos signos nosotros podemos cuantificarlos y categorizarlos. En cuanto a los síntomas, no. Síndromes serán aquellos conjuntos de síntomas y signos que relacionados entre sí. Es así como hemos escuchado los síndromes de Down, es decir, que van a haber unos signos y síntomas que se relacionarán con esta enfermedad o condición. Van a haber síntomas y signos relacionados con síndrome coronario agudo, por ejemplo, entre otros. Y la última definición es patonómico. Patonómico lo vamos a definir como aquel síntoma o signo distintivo de una enfermedad. Por ejemplo, aquí estamos observando los, que los dientes de este niño tienen una alteración morfológica que nos hace ver como en forma de pico. A esto lo vamos a llamar como el signo de Hutchinson, que nos va a indicar sífilis hereditaria. Entonces, en cuanto a la historia clínica va a ser un documento en el cual vamos a recopilar todos los datos del paciente, la cronicidad, los antecedentes, entre otras cosas, que nos ayuda a establecer un diagnóstico oportuno en la persona que estamos atendiendo. Entonces,
Tenemos dos partes fundamentales, la anamnesis y el examen físico. La anamnesis es todo ese proceso de recopilación de la información del paciente y por lo tanto vamos a observar en este apartado más que todo síntomas que son subjetivos del paciente. Y en el examen físico vamos nosotros como personal de la salud a detectar aquellos signos que ya es algo objetivo y medible en el cuerpo del paciente. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para tener una adecuada impresión diagnóstica que la lograremos complementar con exámenes complementarios y así establecer un diagnóstico. Algunas cosas a considerar con respecto a la relación del personal de salud con la persona. Lo primero es que el paciente es una persona y no debemos deshumanizarlo. Es muy importante que cuando establezcamos comunicación con el paciente, asegurarnos que el paciente tiene y cuenta con la privacidad y confidencialidad suficiente. Lo ideal es que lo tengamos en un consultorio o en lo posible llevarlo a un lugar donde esté libre de ruido y podamos escucharlo atentamente. Tenemos que siempre saludar al paciente, establecer contacto visual, dejarlo hablar y en lo posible no interrumpirlo, ya que esa información que nos dé el paciente será la información más valiosa para realizar una adecuada enfermedad actual. Asimismo, se recomienda establecer preguntas con educación, preguntas abiertas, porque si solo hacemos preguntas cerradas, pues vamos a perder esa información tan importante que nos puede otorgar el paciente y recordar que, que nosotros no trabajamos solos. Tenemos un equipo sanitario que en conjunto podemos llegar a desarrollar un tratamiento completo e integral al paciente. Bueno, y por último, recordarles que con toda la contingencia actual, la pandemia, pues se diversificó, se hizo en conocimiento de todo público la manera correcta de lavarse las manos. Entonces, se las dejo aquí por si ustedes quieren retroalimentar o verificar que realmente lo están haciendo bien. Y recordarles que lavarse las manos en el hospital no es un juego. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evitar transmisiones cruzadas. Aquí en esta tabla observamos los principales agentes etiológicos de estas transmisiones cruzadas, de las cuales yo les hablo, y en el hospital van a haber dos comunes. Transmisión cruzada por Staphylococcus aureus resistente a a la meticilina o transmisión cruzada por Clostridium difícil. Y bueno, ya como algunos tips que abordaré de manera más específica en las siguientes tutorías. Bueno, quería recordar que la universidad cuenta con el CRAI, que es una herramienta que conglomero, que junta diferentes bases de datos que nos puede llegar a servir y ser muy útiles en nuestra práctica clínica. Y diapositivas les dejo la manera correcta en la cual nosotros podemos buscar rápidamente cada una de estos recursos que les recomendé en el inicio. Y aquí un pequeño resumen de cómo nosotros podemos llegar a usar Mendeley, que es una excelente herramienta que nos va a facilitar la vida en cuanto concierna a la citación de documentos. Entonces, en otras tutorías haré mayor énfasis o grabaré un video dedicado a cada uno de estos dos tips. Y bueno, esto sería todo. Es un gusto ser su tutor par y cualquier duda que tengan, no duden en contactarme. Gracias.